Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros, por favor. Gracias. Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a una nueva sesión del taller de cine. En esta oportunidad vamos a hablar de cine ecuatoriano. Pero antes de empezar esto, quiero enseñarles un, un trabajo de F de este año sobre el cine ecuatoriano. Entonces, para que miremos esto y continuemos con la clase. Desde la Ley de Cine de 2016, la proyección del cine ecuatoriano en los últimos años genera optimismo entre los directores e instituciones del país, aunque todavía es muy pronto para hablar de una identidad y un estilo propios. La ley impulsó la creación del Instituto de Cine y la Creación Audiovisual ICA y estableció una serie de ayudas financieras a la producción. Esto hizo que proliferaran las creaciones y, según diversas fuentes, durante el 2018 se estrenarán en Ecuador entre 15 y 18 largometrajes y otras 30 pequeñas producciones, de las que un 80% fueron óperas primas. El director Diego Araujo puso como ejemplo que durante la campaña electoral para las elecciones locales del pasado 24 de marzo, ninguno de los candidatos a la alcaldía de Quito tuviera en su programa una sola iniciativa cultural. Es súper importante que como sociedad empecemos a entender el valor intangible de la cultura, del arte, de las expresiones culturales, ¿no? Y el cine es una de ellas. Coincide con él el también cineasta Luis Felipe Fernández Salvador. Estamos produciendo mucho cine, pero cine enfocado a crear trabajos para personas que están al lado y no para crear país, para vender una imagen estética de nuestro país, para crear identidad de nuestro país, sí, en nuestro país. Pero cuando se crea en nuestro país, la receta cualquier persona del mundo como algo único. En la actualidad se producen en el mundo unas 30.000 películas al año, lo que significa un estreno cada 20 minutos. Así lo destacó el director del Instituto del Cine y la Creación Audiovisual de Ecuador, Jan van Dieren Dong. Es una cinematografía joven, nueva, lo que significa que casi 80% de las películas son óperas primas, lo que significa que no hay tradición todavía, entonces no para la población tampoco. Eso es algo que se ha visto en casi todos los países donde la cinematografía es nueva. Para Araujo y Fernández Salvador, uno de los principales problemas de la actual ley de cine es que no estipula de dónde provendrá la ayuda económica, que en estos momentos depende exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno.
Bien, como vemos, el problema del cine ecuatoriano no solo es la falta de apoyo de recursos, ¿no? Sino que tenemos algunas dificultades. Una de ellas que yo marco es la falta de unidad del sector. Somos muchas organizaciones. Les voy a compartir igual una. Fíjense, nosotros tenemos como organizaciones vinculadas al cine, tenemos Asocine, que es la Asociación de Cineastas, tenemos la ASDE, que es la Asociación de Documentalistas, tenemos APAE, CAN, COPAE, GALE, ACAPAN, ATAE, UNIARTE, fotógrafos de C, independientes. O sea, hay muchas organizaciones vinculadas a la producción audiovisual. Entonces, y yo veo que ese es uno de los problemas, que falta unidad en el sector. Otro de los problemas y por qué la cinematografía ecuatoriana no está en el contexto internacional es también porque no son producciones que nos dedicamos al gran mercado. Como algún momento yo les había comentado, en el Ecuador van 10 millones de personas a las salas de cine, estos datos antes de la pandemia. Y de ese porcentaje de ecuatorianos que van a ver el cine, el 0.02% consume cine ecuatoriano, ¿no? Entonces, digamos, de 10 millones, unas 200.000 personas van a ver cine ecuatoriano. Otro de los problemas que yo veo que tenemos, y por eso les mandé ese texto a leer, es que hacemos argumentos muy localistas, argumentos que solo lo entendemos los ecuatorianos, los entendemos nosotros, y no hacemos producciones que se difundan internacionalmente, ¿no? Esto depende mucho del argumento, de los guiones con los cuales estamos trabajando. Yo recuerdo una clase con García Márquez que nos decía que lo más particular es lo más universal. ¿En qué sentido? En que muchas veces cuando reflejas de una forma bien realizada lo que pasa en un determinado pueblo, una determinada comarca, por ejemplo, lo de Aracatá en 100 años de soledad, reflejas un mundo de un pueblito tan pequeño, pero es común a muchas personas, que es muy común al ser humano. ¿Por qué nos admiramos, por ejemplo, de que en la actualidad las telenovelas turcas y el cine turco también están invadiendo no solo América Latina, sino el mundo? ¿Por qué? Porque son argumentos universales. Entonces, ese es otro de los factores que nosotros tenemos como realizadores, como productores audiovisuales, que hacemos producciones muy localistas, ¿no? Estas son algunas de las cosas que yo veo que dificultan que nuestro cine primero sea consumido por nosotros y más aún que nuestro cine esté en las grandes salas de cine, en los grandes festivales, ¿no? Como repito, no es solo el apoyo, no es solo la situación, son varios factores que hacen que nuestro cine no se desarrolle. Otro de los problemas que tenemos cuando hay los concursos, los festivales, es que nos manejamos mucho con el amiguismo, nos manejamos mucho que, es la película de mi pana, entonces le voy a poner acá. O si no, la gente también que participa en los concursos estos de fondos concursables, es muchas veces gente que ya sabe el mecanismo del concurso y solo ellos participan o solo entre ellos ganan. Yo alguna vez exigí al Consejo Nacional de Cine publicar año por año y realizadores por realizadores quienes han ganado los fondos concursables. Y, oh sorpresa, se van a admirar que son 6 o 7 personas que se repiten, que ganaron el premio de guión, después ganaron el de dirección, después el de edición.
Entonces, y es la misma gente que va, como se dice, ruleteando en los diferentes y no pasa de 6 7 personas que se repiten los mismos y los mismos. ¿No? Esto hace que no seamos una cinematografía realmente fuerte, consolidada, ¿no? Este es mi particular punto de vista. Ahora quisiera que ustedes también participen. ¿Cuál es la visión o cómo ven ustedes la situación del cine ecuatoriano? Ustedes como muchas veces realizadores, como críticos o como público también, ¿cómo perciben el cine ecuatoriano y por qué creen esto, que nuestra cinematografía no está en los grandes mercados, en las grandes latitudes? ¿No? Hacer una reflexión desde este taller de qué es lo que nos faltan para que nosotros logremos ese salto que queremos, al menos en el mundo audiovisual. No sé quién quiere participar, quién desea dar su punto de vista o de pronto tienen alguna pregunta también con respecto a esto. Vladimir, ¿quiere participar? Le Carlos, ¿qué tal? escuchamos. Buenas tardes con todos los amigos. Bueno, sí, es realmente crítica la situación, ¿no? Yo más bien tenía, no sé, una inquietud y sobre todo pienso que una gran esperanza porque yo he conocido mucha gente que se está dedicando al tema de la cinematografía, estudiar cine y toda esta cuestión. O sea, está esa semilla ahí creciendo, ¿no? Obviamente que esto se tiene que apoyar con leyes, con apoyo gubernamental, con una serie de cosas que pueden ayudar a promover el cine, ¿no? Pero mientras no haya eso, pues lamentablemente seguiremos en esta cuestión tan incipiente y desesperante, ¿no? Y como hablas, Carlos, acerca de todo este problema que significa estas asociaciones y eso, y no existir un ente regulador que estructure y que ya legitime desde yo que sé, concursos y todo lo que significa el mundo audiovisual, pues esto va a estar fragmentado y al momento de estar fragmentado, pues las condiciones no se darán para el desarrollo. Y bueno, también, por ejemplo, la película que vimos me pareció fenomenal. Yo no la había visto antes, pero es muy buena. La verdad me quedé impresionado. Y no sé si es que, por ejemplo, este formato, este concepto de película a nivel internacional eh, tenga no sé, no, el mismo sentir que cuando la ve un ecuatoriano, porque o sea, uno se va identificando, ¿no? Claro que tenemos patrones comunes de comportamiento en Latinoamérica, ¿no? Pero yo digo, por ejemplo, en Europa, no sé cómo puede ser la percepción de la película, pero sí es también esa cuestión como una limitante, pero a la vez, o sea, se tiene que hacer, ¿no? El esfuerzo, y yo pienso que esa esencia, ¿no? De decir este material es ecuatoriano y esto es lo que somos, ¿no? A la larga. Y bueno, como mencionabas, Carlos, acerca de esta cuestión de García Márquez, ¿no? De esta cita, pues es verdad, uno en el tema literario, cuando lee los libros de él, pues es como Macondo en cualquier parte de Latinoamérica, o sea, sin duda. Y pues comprender también eso, ¿no? Y jugar con eso, arriesgarse y pues ver una visión que sea propia de uno, pero también que pueda ser a nivel macro entendible, ¿no? Que es complejo, obvio. Pero eso, Carlos, un poquito de mi percepción de lo que es el cine en la actualidad y la vista a futuro. Gracias, Vladimir, por tu punto de vista. Y yo creo una cosa, aquí hay mucho talento. En el Ecuador hay mucho talento. Creo que inclusive el personal técnico es un personal muy calificado. De hecho, se han hecho muchas coproducciones. No recuerdo, hace algunos años se vino a filmar Proof of Life y si bien el personal, digamos,
cabezas, dirección de fotografía y eso eran norteamericanos o ingleses, irlandeses, ¿no? Cuando se hizo eso, los técnicos ecuatorianos estaban a la altura, o sea, tenemos un personal muy calificado. Y otra cosa, creo que hay mucho talento aquí, pero somos un poco como lo que pasa en la minería, o sea, somos una piedra en bruto, ¿me entienden? O sea, no somos todavía esa obra o ese diamante que brilla y que es apreciado por el resto. Yo creo que eso nos falta. O sea, nos falta pulir nuestro trabajo, nos falta que sea de mejor calidad también, ¿no? Pero sí, yo sigo convencido que aquí hay mucho talento, que aquí hay chéveres historias, pero nos falta eso, nos falta ese cambio, ¿no? Ese cambio que dé ese salto cualitativo, porque producciones ustedes ven, o sea, cada vez va creciendo más, ¿no? Bueno, por la pandemia se paró un poco, pero en el 2018 tener 15 producciones al año de cine ecuatoriano es bastante. Y ojo, son 15 producciones, digamos, las oficiales. ¿En qué sentido? Son las producciones pucha, de, no sé, pues de La Taña, Hermida, del Sebastián Cordero, la gente que se conoce, ¿no? Del mismo Araujo, ¿no? De Manzano en Guayaquil. Pero, digo, independientemente de eso, ustedes conocen, en provincia la gente igual hace un cine underground, o sea, hay gente que anda produciendo cosas del mismo cine comunitario, cine indígena. O sea, hay miles más de producciones que no se conocen y que tienen el mismo problema, que son muy localistas, que son muy cerradas en su cultura y que no permiten que inclusive esas visiones las conozcan el resto, no se universalicen esas historias. Entonces, esa es una de las falencias, carencias que yo veo. No sé, alguien más que quisiera participar, que quisiera dar su punto de vista. Sí, Byron creo que quiere. A ver, vamos. Fabricio primero. Fabricio, por favor. Le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todas y todos. Sí, bueno, mi perspectiva con respecto a esta problemática que tú nos has planteado, tanto en la lectura que nos enviaste como en la película, bueno, creo que desde mi percepción gira en torno, o yo lo vería desde mi punto de vista incluso profesional como comunicador social, giraría en torno a la publicidad. ¿Por qué? Porque y yo hacía, ¿no? Generaba esta analogía y decía, a ver, es como yo crearme una empresa que se dedique a fabricar ropa deportiva. Entonces, mi principal competidor en este caso sería, no sé, aquí en Ecuador, Nike, Adidas, que tienen obviamente un aparataje publicitario enorme. Entonces, yo creo que por ahí también podría existir un inconveniente, un problema, ¿no? Porque si hablamos de películas, o sea, recién vi que iban a estrenar Spider-Man, Dunas y bueno, algunas películas, ¿no es cierto? Entonces la publicidad es brutal, o sea, uno entra a YouTube y ya te botan ese tipo de publicidad. Algo que no sucede con el cine ecuatoriano, o sea, muchas veces uno ni siquiera se entera de estos cineastas que ya son conocidos, que se producen películas por parte de ellos, ¿no? Entonces, yo, desde mi perspectiva, yo pensaría que por ahí podría haber también un inconveniente, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, creo y estoy de acuerdo con lo que tú planteas de que en realidad hay una, llamemos desunión, ¿no? Por así decirlo, de todas estas producciones que se han dado. Y claro, sería genial ahí escuchar propuestas, más bien, ahí más bien me nacería a mí la pregunta, o sea, ¿cómo se podría solucionar ese inconveniente, ¿no? Con respecto al cine. O sea, por parte de la Cinemateca yo he visto que uno puede acceder a la página web, puede observar películas, he observado hoy de hecho algunas películas muy, muy interesantes de aquí ecuatorianas, pero obviamente, como tú dices, hay un cine underground que obviamente en la Cinemateca no está. Cortometrajes igual, que hay un montón, que igual no lo puedo encontrar ahí. Entonces, yo creería que, no sé, cuál es una posible solución, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también estoy realmente de acuerdo con lo que tú dices, que hay que pulir también muchas cosas en el cine. Por ejemplo, aquí cine de animación no he visto. No sé si habrá.
pero yo por lo menos no me topaba. Sería interesante ver, porque también me encanta el cine de animación, es súper interesante. Entonces, esa creo que es mi perspectiva con respecto a esto. Entonces, lamentablemente, claro, si hablamos del cine, sobre todo hollywoodense o incluso europeo, eh, ya se le puede denominar como una industria cultural, de hecho. Entonces, eso es dinero. Entonces, acá en Ecuador, muy difícilmente, pues, de hecho, todas las personas que se dedican al arte son personas que siempre se la pasan en momentos de carencia económica, pero precisamente por amor al arte. Entonces, yo creo que por ahí puede haber este tipo de inconvenientes. Eso nada más era mi... Bien, gracias Fabricio por tu apreciación. Sí, evidentemente la, la industria del espectáculo está dominada por Hollywood, ¿no? Y ahora que un poco, no solo a partir de la pandemia, sino que la pandemia lo que hizo es acelerar más este proceso de las plataformas. O sea, la gente durante la pandemia que no podía salir, ¿qué hizo? Netflix, Amazon, Sony o cable. O sea, las plataformas fueron las que determinaron, no solo aquí, en el mundo, que ese sea el mercado, más que las salas de cine. Ahorita las plataformas digitales son las que determinan la producción audiovisual. De hecho, ustedes ven que realizadores como Scorsese, el mismo Cuarón, ya hacen películas directamente con Netflix, financiadas por Netflix. O sea, las plataformas son en la actualidad lo que determinan el mercado y evidentemente también están controlados por Hollywood o por la, no por Hollywood, pero por las industrias del entretenimiento de Estados Unidos, ¿no? Ese es realmente sí una limitante. Pero justamente frente a esa limitante, frente a la falta de políticas, primero del Estado, y segundo, frente a la falta de unidad de los realizadores, o sea, o de la gente que está en el medio, ¿cómo logramos esos cambios que queremos? Y no nos olvidemos de otro factor, que es un poco lo que a mí me motivó a realizar esto, pensar en el público. O sea, el público también es un elemento importante y a ese público hay que educarlo. Hay que justamente decirle, oye, hay cine o hay otro tipo de cine que puedes ver, no solo el cine de Hollywood y eso. Entonces es importante el trabajo también de educación cinematográfica para tener esos públicos. Como les decía, la gente que va al cine en el Ecuador son 10 millones, imagínense en lo que es eso. Pero de esos 10 millones, los que van a ver cine ecuatoriano es del 0,02%. O sea, 200.000 personas es lo único que tenemos de público para cine ecuatoriano. Eso es desastroso eso también. ¿Y por qué? Porque el público muchas veces dice, no, pues yo prefiero una película de estas de acción y animación que antes ver una película ecuatoriana aburridísimo, que mala actuación, que mal el sonido. O sea, hay un prejuicio también dentro del público que no permite que consuman ese cine. Byron había pedido la palabra, por favor, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profe, compañeros. A eso mismo iba, profe, a hablar sobre este tema de que el público es el que exige, ¿no? Y yo me incluyo ahí, o sea, tiempo atrás, porque con esta película de Prometeo, saco la conclusión de que hace unos 10 años creo que se estrenó esta de Prometeo. Se hablaba de esta película porque yo vivía en la capital en ese entonces, pero yo tenía esa percepción, ¿no? De, no creo que esté tan buena y no la veía. Y la vengo a ver 10 años después y me encantó esa película. Y me arrepiento de no haberla aprovechado tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, las cosas llegan cuando deben llegar. Y a eso voy. Por ejemplo, acá en Tulcán no tenemos cine, ¿no? Entonces tenemos que ir a la ciudad de Ipiales, al cine. Es el único cine que existe. En este momento está cerrada la frontera y se nos dificulta también. Pero cuando íbamos antes de la pandemia, yo veía que las personas colombianas, ellos sí consumían su cine. Y la mayoría de películas colombianas que ponían ahí eran de comedia. Y aún así las personas compraban el boleto para ir a ver la película colombiana. Y nosotros como ecuatorianos que pasábamos allá a Colombia, íbamos a ver la película gringa que se estaba estrenando, ¿no? Y a eso voy, ¿no? Que, por ejemplo, el público colombiano, que a pesar de que
hagan full películas de comedia, ellos sí asisten a ver esa película, valoran eso a los actores que incluso se los ven en las telenovelas y todo eso. Y acá como ecuatorianos todavía no hemos aprendido a valorar eso. Y como le digo, yo de Prometeo escuché hace 10 años y no valoraba eso. Y no se ha cambiado mucho la mentalidad hasta ahorita, que ya han pasado 10 años, que todavía se sigue poco apreciando el cine ecuatoriano. Y lo que podemos ver como en Prometeo es full talento actoral, en la dirección, en el guión, la historia me pareció genial, todo eso. Y eso, a eso nos encaminamos, ¿no? Igual, como usted dice, el cine comunitario, sí se ve, incluso en los jóvenes actuales que tienen entre 23 hasta 25 años, les gusta mucho esto del cine y agarran su camarita muchas veces con la del celular, que a veces sí tienen cámaras buenas y salen a hacer algún reportaje, yo que sé, un cortometraje, por ejemplo. Eso se vio en un concurso que hicieron acá de la Casa de la Cultura el 28 de diciembre pasado, en donde los jóvenes con celulares grabaron para el concurso de inocentes, así, sainetes, sketches, y se vio talento ahí, ¿no? Se vio el talento oculto que muchas veces no valoramos y bueno, espero que esta generación igual sí sepa valorar de mejor manera lo que es el cine que se tiene oculto en cada una de nuestras provincias. Y muchas veces también se basa en el regionalismo, ¿no? De que, por ejemplo, hace alguien en Guayaquil una película, decimos, nah, no valoramos eso porque decimos, es el típico argumento de que, no sé, de algún ladrón por ahí, o dice, va a ser alguien de Quito sacar una película nueva. Y eso estaba viendo igual en Instagram, que unos jóvenes están haciendo una película, no sé de qué tipo será, pero o sea, nos basamos en que en cada provincia tienen también su idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, cuando en Quito se hizo la de A tus espaldas, salió un grupo de personas, creo que eran unas personas mayores que protestaban porque ni siquiera vieron la película, solo vieron el tráiler nomás, en donde la Virgen del Panecillo como que se destruía y salieron a protestar, ¿no? En contra de eso. Y esa protesta le ayudó a los chicos que hicieron la película que la gente asista a ver. O sea, esas polémicas también les ayudan de alguna manera, ¿no? Pero igual me refiero a que la percepción de las personas también a veces es cerrada. Ni siquiera ven la película, sino que se dejan basar en comentarios negativos de alguna persona que no le gustó y por eso mismo no ven la película, porque dejaron llevar de esos comentarios a veces sin fundamentos. Y bueno, profe, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Byron. Sí, o sea, justamente lo que hablamos, o sea, es la falta de educación también. Yo sí considero eso, la falta de educación del público, ¿no? El gusto se forma. Alguien me decía en uno de los talleres anteriores que, por ejemplo, a ellos cuando les llevaban de muchachos a ver ballet o a ver alguna cosa de teatro en el colegio, dice, como no entendíamos, hacíamos chacota, nos aburríamos. ¿Y por qué pasa eso? Porque, claro, no entiendes. Y tú cuando no entiendes, rechazas, te alejas, ¿no? ¿Por qué? Porque no preparas. O sea, no se trata solo de llevar al estudiante a que vea una obra de teatro, a que vea ballet. ¿Cómo le llevas a apreciar el ballet si nunca le has dado una clase de qué es el ballet, de cuál es la importancia? O sea, no le explicas que un bailarín se forma desde los 4 o 5 años y toda su vida está formándose para hacer eso. O sea, no le das información. La gente, mientras menos informada está, no entiende las cosas, ¿no? Por eso digo, hace falta educación, hace falta formación. El gusto se forma, se educa y nos hace falta eso. Ahora que mencionaste lo de Prometeo, por ejemplo, no sé si conocen la anécdota, pero Fernando Mieles, que fue compañero en la escuela de cine, a él le pasó eso. Él tenía ese guión casi 15, 20 años. ¿Por qué? Porque él fue a España, o sea, invitó a un compañero de la escuela de cine, le invitó a España, y él salió de Cuba a España con su boleto y le pararon ahí en el aeropuerto.
¿no? Estuvo, creo que 3, 4 días ahí y lo regresaron a Cuba, no le dejaron ingresar. ¿Por qué? Porque no tenía, o sea, era un hecho real que le sucedió a él, porque cuando él fue allá era la época de la migración de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, es un hecho real y por eso también la fuerza de ese guión, ¿no? Que tiene Fernando Mieles y de la película. Pero también, o sea, no ha sido valorada en su dimensión, ¿no? Lo que ustedes marcaban, de que muchas veces cuando salió esa película no hubo el interés del público ecuatoriano en apreciar eso. Entonces, yo sí creo que eso, falta información, falta educación, falta hacer un trabajo que lo estamos haciendo. Y algo que yo les conmino es también lo que un poco les he planteado, o sea, ser más proactivos también, ¿no? ¿En qué sentido? En que de pronto nosotros, yo les he propuesto, ¿por qué no hacemos un cineclub virtual, lo que estamos haciendo? De pronto nos fijamos un día a la semana en pasar así una película, puede ser una vez a la semana, cada 15 días, invitamos a gente, ¿no? A ver, y después que se acaba la proyección, lo discutimos, abrimos el foro. Esas formas de educar también al público, ¿no? Lo que tú planteabas, por ejemplo, en Tulcán no hay cine. Ya, pero ahora tenemos un poco la facilidad de esto, tenemos la facilidad del internet, de poder de pronto reunir a la gente en una sala, conectarse vía streaming o vía Zoom o cualquiera de estas, ver una película y eso, dialogar entre nosotros, ¿no? Entonces, una de las iniciativas que yo he dejado planteada, ayer con otro de los grupos surgió también una iniciativa. Veo que aquí hay gente que igual escribe o eso. De pronto hagamos igual vía internet un programa de crítica cinematográfica. De pronto es una buena iniciativa, o sea, ahora con la facilidad de que podemos con el celular o podemos con estas mismas vías hacer un programa de crítica cinematográfica que de pronto lo subimos al YouTube, ¿no? De que alguien dice, a ver, yo quiero hablar de esta película, dar estos puntos de vista. ¿Me entienden? Son iniciativas que las podemos hacer y que contribuyen a eso, a mejorar, ¿no? A tener una visión más social, más amplia de esta actividad. Y algo que podríamos hacer es eso, compartir con nuestro círculo, con nuestra comunidad, que se vayan acercando más a este medio. Entonces, yo les dejo así las iniciativas a ver si las concretamos, si podemos hacer, para que este taller, o sea, primero, ¿qué hemos conseguido con este taller? Algo que para mí me enseñó Ulises Estrella, que es la persistencia, la constancia y la persistencia. Nada se consigue en la vida si uno no es constante y persistente. Yo por eso planteé no un taller de 1, 2 días, una semana. Yo dije, vamos a hacer un taller que dure 27 semanas, a ver quién aguanta. Y mucha gente decía, oh, tan largo, te han de quedar 2, 3 personas. Y no es así, o sea, yo creo que el grupo que está ahora constante, que es más o menos unas 10, 12 personas por grupo, es los que estamos. O sea, con que yo estoy contento con el grupo, somos más o menos eso, 10, 12 personas. Pero son 4 grupos, son como 40, 44 personas que ya estamos constantes en esta actividad. Y que de pronto con esto que estamos haciendo podemos dar un paso más, ¿no? Hacer esto, un cineclub virtual, que ustedes puedan eso, fijar un día a la semana, cada 15 días o al mes, reunirnos con la gente que ustedes quieran para ver una película, ¿no? Y discutir. Y va a ser interesante porque va a ser ampliar este sector ¿no? de educación cinematográfica que estamos tratando de formar. No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, algún otro aporte que quiera hacer.
Eh, Grace, ¿quiere decirnos algo? Sí, Sí, le escuchamos, por favor. eh, muchísimas gracias, maestro. Muy buenas tardes y compañeros. Qué lindo es escuchar esas palabras de parte de una persona con gran experiencia y que sabe de lo que se trata, ¿no? Y pienso que todo lo que usted nos manifiesta tiene su enfoque para que nosotros tengamos esa batuta para, para poder insistir en lo que nos gusta, en lo que queremos hacer y justamente de nosotros que salga el cariño y el apreciar, ¿no? El aprecio que se debe dar a lo nuestro. Como comentaba nuestro amigo Byron, que, el amor que tienen los colombianos para, independientemente que sea para cine, para sus artes, es porque tienen un amor arraigado a su patria. Entonces yo creo que eso sí nos hace falta, ¿no? Porque hay muchas personas que se levantan todos los días a hacer su trabajo y dicen por qué, o sea, y con odio de decir que porque somos ecuatorianos, porque tengo que trabajar así. Mientras que deberíamos cambiar esa perspectiva, ¿no? Hay muchas personas que salen del país a hacer cosas que nunca lo harían aquí por cantidades de dinero y no se dan cuenta que también aquí podrían hacerlo, sacarse a sí mismo el aire y dejar aquí y estar juntos con su familia, ¿no? Es súper complejo este tema. Pero pienso que lo que usted nos propone de hacer el club es una idea maravillosa. Desde que usted lo mencionó en la clase anterior, estoy muy emocionada. Pienso que hay mucho que hacer por descubrir nuestro propio amor al cine y entonces sí, pienso que podemos crear este espacio en donde nos juntemos a hacer los cineforos que ya no se acostumbran, que ya no se hace y que da muchos frutos porque otras personas tienen enfoques súper distintos y puntos de vista que nos pueden alimentar a nuestra forma de ver la vida, forma de interpretar una película, forma de leer también. Justo el día jueves estuve, no, el día miércoles estuve asistiendo en un club de lectura de la Universidad Central y me daba esta pauta, ¿no? De que las diferentes generaciones tienen diferentes gustos. Y ahora que estamos con el enfoque de los millennials y que hay tanta facilidad de encontrar un bagaje inmenso de información, es muy indispensable que nosotros podamos discernir cuáles son las cosas importantes que nos deben dar la cultura, la literatura, el cine. Entonces, sí pienso que estamos en una época muy crucial y que tenemos como deber